miembro del jurado, para que nos hable de ese prólogo. Buenas tardes a todos. Esta asociación, esta plataforma de escritoras la conozco desde hace tiempo porque Rosa María Rodríguez Magda, que ha sido tan nombrada, pues bueno, ella ha estado ya en sus comienzos y compartiendo con vosotras todos los inicios de una andadura que siempre es agradable. Para mí fue una alegría y un honor que me contactara Elías San Eleuterio para proponerme ser jurado de un premio tan original. Yo no sé si habrá muchos, no me dedico a mirarlo, como es un premio a un prólogo. Porque la verdad es que, ¿qué esperamos de un prólogo cuando lo cogemos? Hay gente que se lo salta directamente y dice, el prólogo es para libros de ensayo, si es un poemario, si es una novela, si es una obra de teatro, lo dejamos al margen porque lo importante es la obra y ahí ya nos vamos a centrar. ¿Qué esperamos? ¿Que sea un telonero, como en un concierto, que nos explique la obra, que se vaya por las ramas y escriba un artículo de opinión sobre el libro? Yo no sé qué espero de un prólogo, pero sí sé lo que me ha gustado leer en un prólogo, y en concreto en los que recibimos y sobre todo en aquel que premiamos. A mí me gustaría destacar sobre todo, y sé que es un tópico, pero es cierto, la alta calidad de los que llegaron, sobre todo de un pequeño grupo de ellos. Fue muy difícil, al menos para mí, decidir cuál tendría que tener el premio. Como consecuencia de esta alta calidad, la dificultad de escoger al ganador o ganadora, pues dependiendo del criterio que uno tomaba, eso, ¿qué quieres que sea? ¿Qué quieres leer? ¿Qué buscas? ¿El prólogo es un género en sí? Esa también podría ser una reflexión interesante. ¿El prólogo es un género? Resultaba, digo, muy difícil decantarse por uno o por otro, dependiendo de dónde ponías a observar el prólogo. Y por último, este nivel creativo y teórico pues ponía en una situación muy delicada a todos nosotros, y de hecho que no se otorgara por unanimidad, pues bueno, da muestra de esa diferente forma de ver, dejando por tanto manifiesta la calidad y la justicia que hubiera tenido cualquier premio. Ahora bien, esto no quiere decir que el premio a Patricia Crespo no esté del todo merecido, y de hecho yo me manifestaba claramente por él. En primer lugar, por la calidad de la escritura. La autora es poeta, la autora es licenciada en filología clásica, y tal cosa se observa en una prosa cuidada, que busca algo más que sencillamente introducir al lector a un poemario. Es muy fácil, a lo mejor, si te encargan un prólogo, poner el piloto automático, hacerlo fácil y decir, bueno, pues voy a hablar de esto, un poquito de biografía, un poquito de qué va la obra, un poquito de la estructura que tiene, solvento el problema y ya está. Mucha gente se lo va a saltar, va a ir a lo importante, y el prólogo, pues bueno, es aquello irrelevante. No, Patricia Crespo se lo tomó muy en serio. En ese sentido, de que busca algo que es más que sencillamente introducir al lector, no solo salvó el compromiso de análisis del libro, que está ahí analizada las partes en las que el autor, Iván Navarro Lluesma, divide su poemario, sino que además lo hace interpretándolo e interpelando al lector. Asume una posición activa, no pasiva, respecto a lo que se supone o lo que se presupone que ha de ser un prólogo. Y por último, y es lo relevante, es que, como decía, realiza un análisis intertextual, cuenta de que hay en el poemario. Por otro lado, también se sirve de ese análisis para valorar el poemario en sí mismo, por sí mismo, sin necesidad de hacer alusión a tradiciones, pero por otro lado sí que lo pone en contexto con respecto a influencias, por supuestas influencias, no sé de grado que conocer al autor, me imagino bastante, si le ha hecho el prólogo, influencias o paralelismos en el modo de enfrentarse. Por otra parte, el culturalismo de la autora se deja ver en continuas citas a filósofos y escritores de cualquier época.
Estos rasgos, 3 rasgos, y acabo ya, no se levantan plenamente en ninguno de los otros, a pesar de su calidad, y de ahí la decisión de concedérselo a Patricia Crespo. Por último, y esto lo he comentado con Elia, la plataforma de escritoras se compromete a publicar el prólogo fuera del contexto en el que ha sido publicado. Y hay una web que colabora en él, que publica en internet el prólogo, pero hemos visto el jurado con un gran estupor que la fotografía de la autora haya desaparecido, que el nombre de la autora prácticamente haya quedado en gris como cualquier colaborador que realice cualquier cosa, y que sea esta referencia cuando es el premio que lleva el nombre de una poeta crítica y periodista valenciana tristemente ya desaparecida, que lo organice la plataforma de escritoras del Mediterráneo, que lo gane además una autora y que esa autora esté ahí prácticamente invisible en esta puesta de largo. Así que bueno, este ocultamiento de la mujer lo queríamos también denunciar desde aquí, sobre todo para todas las mujeres y que estáis comprometidas en la igualdad, y todos los hombres que seguimos fielmente vuestros pasos. Nada más, espero que lo leáis, porque no sé si se ha hecho plaquet, pero está publicado en internet. Está en todo literatura, lo podéis leer ahí. Os recomiendo que lo leáis porque vais a tener una muestra de cómo se hace un prólogo. Muchas gracias.